Hola niños y niñas, hoy como no podía faltar vamos a hacer un taller con el caballero y la princesa. Bueno, este es un Sant Jordi y esta es la princesa. Mirad, los hemos hecho con jama y les hemos puesto un llavero pues para que lo podáis colgar de vuestra mochila, emplear para las llaves, para lo que queráis. Pero ¿ves lo bonitos que quedan? Bueno, pues para este taller lo que necesitamos es los jamas, que aquí ya tengo seleccionados los colores y la cantidad de piezas que necesitamos para hacer este taller, una base de jama, la plantilla, claro, por supuesto, para saber dónde hemos de colocar los colores, las piezas, la cantidad que hemos que colocar, ya tenéis, ¿veis? Así en cuadrícula. Papel este para poder plancharlo, no es un papel cualquiera, porque si empleáis un folio, si os pegará el papel especial. Se puede emplear también, el papel de horno sirve, el papel de horno para hacerlo. Y una plancha, claro. Bueno, vamos a empezar, ¿ves? Yo aquí tengo la plantilla esta y voy a empezar a colocarlos. Voy a empezar por el caballero, voy a empezar aquí, voy contando los que hay aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, pues 5, voy colocando 5 de color negro, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7 para abajo. Pues lo vamos colocando, vamos contando, poco a poco, hasta tener ya todos los colocaditos. Bueno, como podéis ver, esto no tiene mucho secreto, se trata de ir contando las piececitas e ir colocándolas aquí en la base. Bueno, cuando ya las tengamos todas colocadas, nos quedará una cosa así, ¿veis? Ya tengo este listo, que lo he ido colocando. Así. Y con la princesa, pues lo mismo, voy colocando, pues empiezo también por aquí, por ejemplo, por el naranja, pues su diadema, su tiara esta, pues los coloco aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pues 9 arriba. Este rojo ya me iba a colar. Y mirad, ¿veis? Le he dado aquí un golpecito y se me han movido algunas piezas. Pues las vuelvo a colocar. Así, con cuidado. Eso es lo que tiene las piezas de jama, que como te descuides y le des algún golpecito, se te ha desmontado todo en un momento. Por eso hay que ir con cuidado y tener mucho pulso y hacerlo despacito, sin correr. Las prisas no son buenas, ¿sí? Bueno, poco a poco vamos colocando las piezas, ¿no? Voy contando los colores, todo, hasta que ya me quede como este. Y si lo tengo preparado, pero bueno, que lleva un ratito, pues para, ¿lo ves? Vale, pues una vez que ya tenemos todas las piezas colocadas, lo siguiente que vamos a hacer es con el papel, voy a enchufar la plancha.
ponemos el papel encima este para que no se nos quede pegado en los jamas a la plancha. Y lo vamos planchando. A ver. Cuidado con la plancha, que quema. Esto lo tiene que hacer un adulto, ¿eh? Pedís ayuda a un adulto para que os ayude y os lo planche. No lo hagáis vosotros porque os podríais quemar. Lleváis así poco a poco. Este papel es un papel especial que hace que no se quede pegado al jama, que los jamas son de plástico. Si emplearais un folio normal se quedaría completamente pegado y luego no lo podríais despegar. ¿Veis? Ahora poco a poco se van fundiendo las piezas de jama y se van pegando unas a otras. Con el calor se van fundiendo. Ya casi está. Este lo tengo casi listo. ¿Veis? Levanto el papel. ¿Veis? Ahora ya está planchadito. Ya se ve la forma. Lo que antes de quitarlo de aquí voy a esperar un poco a que se enfríe un poquitín, porque si no me quemaré las manos. Y voy a hacer lo mismo con el caballero. Lo mismo, plancho, planchando. Poco a poco, porque ahora este papel es un poco transparente y ya voy viendo cómo se van fundiendo las piezas y se van pegando unas a otras. Este ya casi está también. Luego quedan muy bonitos para poder colgarlo de donde queráis, ¿no? En vuestra mochila, en la bolsa, para las llaves. Ahora, este también está. Levanto el papel y mirar, ¿ves? Ahora también tengo que esperar un poquito a que se enfríe. Voy a ver si el de la princesa ya lo puedo despegar. Poco a poco, que no sé. Ahora. ¿Veis? Qué bien ha quedado. Bueno, ahora lo único que nos queda es ponerle la anilla y llavero. Aún está calentito, no quema, pero está calentito. Y lo ponemos aquí, con esto. Le hago un poquito un agujero, así. De hecho, si veis que no podéis, también pedir ayuda, ¿eh? No os hagáis daño. Es facilito, pero... Ahora. Uy, que se me ha escapado. Ya casi lo tengo. Bueno. Vale, ya lo tengo listo. Aquí ya tengo el de la princesa. Ha quedado muy bien. Y voy a hacer lo mismo con el del caballero.
pegando con cuidado, con está calentito, cuidado para no romperlo. Aquí. Le hago el agujerito. Para poder pasar a la anilla. Vale. ¿Veis? Ya lo tengo listo. Y ahora le paso esta anilla. Hace falta un poquito de maña porque que no se me resista. ¡Hala! Listo. Uy, se me ha salido el llavero. Ahora. Y también lo tenemos listo, ¿veis? Lo sencillito y lo rápido de hacer que es. Pues nada, espero que os animéis a hacer un caballero, un Sant Jordi como este y una princesa. Nada, espero que os haya gustado.